Ok, continuando con la serie de la búsqueda del Salvador. Hoy día nos toca el profeta. Yo sé que no es la manera que la mayoría de las personas se refieren a Moisés, pero lo hago a propósito. Y ustedes dirán, ¿por qué lo hace a propósito? Supongo que se preguntaron. Ya sabrán por qué lo hago a propósito. Si alguno lo pilló, Dios lo bendiga. Si no lo pilló, Dios lo bendiga. Vamos a ello. Bueno, ¿qué fue de todos? ¿Ya? O sea, nos quedamos en que llegaron a Israel, o sea, llegaron a Egipto, José estaba al cargo, buena onda, ¿ya? La historia de Israel continúa en el libro de Éxodo, se nos señala que la nación de Israel fue fecunda y se multiplicó en Egipto. Aquí los escritores replican el lenguaje del mandato dado a los hombres en Génesis 1, ¿ya? Y también a Noé en Génesis 9, cuando le dicen, sean fecundos y multiplíquense. Y después la Biblia nos dice que el pueblo de Israel en Egipto fue fecundo y se multiplicó. Oh, interesante, ¿eh? Recuerden que los escritores de la Biblia no dejan cosas al azar. Estas frases fijas son cosas que ellos van repitiendo, son técnicas literarias para irnos como manteniendo la atención en ciertos temas, ¿ya? Entonces, obviamente, cuando dice eso es como con un guiño así como, oh, fue fecundo y se multiplicó, ¿ya? Además de eso, el texto también dice, esto es el capítulo 1 de Éxodo, los primeros párrafos, el texto dice que la tierra estaba llena de ellos, o sea, llena de los israelitas, usando un lenguaje muy similar al de las promesas hechas a Abraham, o sea, que iba a tener muchos hijos, iban a llenar la tierra. Sin embargo, nos daremos cuenta de que esta no es la tierra de la promesa, ¿ya? Particularmente, ¿por qué no? Porque a medida que sigue el capítulo 1 de Éxodo, dice que un faraón que no conocía a José vio un peligro en los israelitas a causa de su cantidad, ya decidió esclavizarlos. No solo eso, sino que también envió una orden en la que se debía matar a todos los hombres que nacieran, solamente dejar vivas a las mujeres, y en ese contexto nace Moisés. ¿Por qué matar a los hombres? Él lo pensó en un asunto de guerra. Él dijo, oye, los israelitas son tantos que si algún día tenemos guerra con alguien, se van a aliar con nuestros enemigos y nos van a matar. Entonces esclavicémoslo. Y después dijo, oye, pero no hace mucha gente todavía. Matemos a los hombres para disminuir su mano, o sea, como su eventual ejército. Sí, las mujeres es fácil dominar. En una guerra hombres contra mujeres probablemente ganen los hombres por un asunto de naturaleza. Entonces, obviamente, aparte que las mujeres no entrenaban para la guerra en esa época, solo los hombres. Así que eso hacía que las mujeres fueran un blanco fácil para pelear. Así que lo más obvio era decir, oye, que todos los hombres que nazcan los matamos varios años, o sea, o un par de años, para que no tengan un relevo de generaciones. Veamos lo que el texto dice de la historia de Moisés, y hay un paralelismo muy singular. No sé si alguien se dio cuenta de esto o lo habría pensado, pero vamos a ello. Ahora, si alguien no lo entiende al principio, se entiende, pero vamos a ir explicándolo de a poco. Vamos a hablar de las arcas y más. Esto es difícil de pillar, particularmente por lo siguiente. Vamos a leer un texto de Éxodo, capítulo 2, versículo 1 hasta el 3. Dice, un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos o papiros y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y lo colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. ¿Ya? O sea, no es que la escondió ahí, sino que lo echó al agua, ¿ya? No lo echó al agua en el sentido de que lo expuso, sino que lo tiró en el río. Y esto es súper importante porque en español no nos queda la idea, pero para los escritores de la Biblia, ¿alguien tiene el micrófono prendido? Yo, porque yo quería opinar del calafateo con asfalto y brea, se parece al Arca Noé, Quería opinar. Ya, de eso. claro. El paralelismo que se hacía con Noé y con Moisés, que se van a destruir a los niños, pero acá Dios salva a un niño a través de algo similar. O sea, Porque no va por ese lado el eso paralelismo, es, pero sí hay una conexión respecto a el uso de la cestilla. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Uno en español, como le digo, no lo nota, ¿ya? O sea, está bien con el asunto de Noé. Entonces, en capítulo 6, Dios, versículo 13, Dios dijo a Noé, Génesis 6,
He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés, harás con el arca compartimientos, y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Eh, o sea, una persona que lee el Génesis en hebreo y lee esa parte de Éxodo, como que inmediatamente va a decir, oh, es como un hipervínculo brillante, así como publicidad, haz clic en mí. Es como, oh, qué raro. ¿Y por qué es tan sorprendente para ellos? Porque el término, la palabra que se usa para arca es la palabra teba o teibá, y aparece 28 veces en el Antiguo Testamento, 26 de las cuales solamente se ocupan la historia de Noé, para el arca, ¿ya? Al arca que Dios mandó que él construyera. Y las otras 2 veces se usa para la canasta en la que se puso a Moisés. Hay un par de traducciones que la traducen como arca, porque realmente eso es lo que están pensando los autores. La palabra, los escritores pusieron, y la mamá de Moisés, la mamá del bebé, hizo un arca, la calafateó, y puso al niño ahí y lo tiró al río. ¿Ya? Entonces podríamos comparar lo siguiente, sacar la siguiente conclusión. Moisés fue puesto en un tebá, calafateado con brea, y este tebá fue puesto en las aguas peligrosas y usado para salvarlo a él. Noé fue puesto en una tebá, calafateado con brea, este tebá fue puesto en el agua para salvar su vida, la de su familia y continuar con la humanidad. Hasta aquí parece como... meh. O sea, a nivel lingüístico es obvio que los escritores están haciendo un paralelismo, ¿ya? Pero me parece un texto, creo. Mm, parece que lo borré, no sé, bueno. Pero la idea es que a esta altura nosotros tenemos que saber, para los que hemos estado haciendo toda la serie del Salvador, debemos saber que algo súper, súper, súper normal es que los escritores cuenten las historias usando ciertas palabras, ciertas frases, ciertos temas para conectar ideas. O sea, a esta altura no nos debe parecer raro este tipo de cosas. Ya lo vimos con Noé, o sea, ya lo vimos con Génesis 1 y Génesis 3. O sea, dominen las bestias del campo, y en Génesis 3 una bestia del campo vino y ellos no la dominaron y cayeron. Fueron engañados. La vemos también eh, con Génesis 3 y Génesis 4, como no pudieron dominar esa bestia del campo, y después el pecado aparece como una bestia que te quiere comer, que está fuera de tu puerta, agachada, acechándote. Lo vimos en Génesis 6 con Noé, perdón, en Génesis 9 con Noé, y en Génesis 1 con Adán. O sea, lo mismo. Lo vimos con Jacob y la serpiente en el lenguaje que usaron, ¿ya? Etcétera. Hemos visto varios paralelismos. Es normal que ellos hagan este tipo de conexiones con cosas anteriores. O sea, los escritores van usando temáticas que ya se presentaron y cuentan la historia que ellos tienen que contar, pero voluntariamente y a propósito van usando las cosas que nos fueron dejando atrás para ir conectando siempre la idea. Entonces no nos debe sorprender que este tipo de cosas ocurran, ¿ya? De hecho, tenemos que estar atentos. La Biblia como que ya, a esta altura como que ya sabemos un poco cómo funciona, ¿ya? Entonces, después de eso, no, que el asunto es que la cesta, la canasta esta, es la palabra en hebreo teba, Ya, es la misma que es que- la arca, es la Ya. misma. Y se usa solamente 28 veces, 26 en Génesis, para hablar del arca de Noé, y 2 para hablar del arca. Y aparte las 2 fueron hechas con brea, las 2 fueron puestas en el agua, peligrosas, para salvar a alguien. No solo eso, ¿ya? Si analizamos de manera general los propósitos, las vidas, el lenguaje que se usa, historias, podríamos encontrar los siguientes paralelismos. Moisés fue salvado de la muerte en las aguas gracias a un arca. Noé fue salvado de la muerte en las aguas gracias a un arca. Moisés fue usado para preservar a una nación completa, por la cual vendría el Salvador. Noé fue usado para preservar a la humanidad, para que pudiese venir el Salvador. Eventualmente en la vida de Moisés, Dios llevó a Moisés a un monte alto donde se hizo un pacto y se entregaron mandamientos. Con Noé, Dios lo llevó a un monte alto donde se hizo un pacto y se le entregaron mandamientos. O sea, al hacer este ejercicio, los escritores nos quieren, sin duda, no, aquí está. De cierta forma, los escritores nos quieren mostrar que este personaje que entra en la historia
tienen un rol fundamental y que su vida será especial, tal como fue la de Noé. Noé fue usado para preservar a la humanidad y así mantener la promesa de Dios de que vendría un ser humano que vencería la maldad. Asimismo, Moisés fue usado para preservar a la nación por la cual se prometió que vendría el ser humano que vencería la maldad. Acuérdense que para la época de Noé no sabíamos mucho, sabíamos que era un ser humano nomás. Obviamente vendría de la familia de de Noé, ya no de no cualquier otra familia, y también sabemos que no vendría de la familia de Cam, ya. Eh, Ahora bien, sabemos que de la descendencia de Set viene Abraham, y después cuando entra en la historia en Génesis 11 y 12, nos encontramos con la historia de Abraham, y ahora sabemos que el Salvador y el que va a vencer a la maldad que estamos buscando no viene de cualquier generación, de cualquier familia, va a venir de los hijos, o sea, de la descendencia de Abraham. ¿Pero cuál? No va a ser Ismael, no va a ser los hijos que tuvo con Sétura, va a ser los hijos que tuvieron con Isaac. Pero Isaac tuvo 2 hijos. ¿Por cuál de los dos vendrá? ¿Por Esaú, el primero bestia, o por Jacob, el que hace lo mismo que la serpiente que te agarra el calcañar? O sea, los dos están igual de malos. Y al final nos damos cuenta que a través de Jacob, porque Dios usa todo para redimirlo y traerlo a través de Jacob. Pero Jacob tuvo 12 hijos. ¿Por cuál de los 12 hijos va a venir? Y nos queda claro al final de Génesis que por Judá, que no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, y ni siquiera es el bueno, que José. José es el bueno, el ultra crack. De hecho, todo lo que, todo lo que pasa por la vida de José, o sea, toda la vida de José, es exactamente una vivencia. O sea, Dios es capaz de hacer eso, usa la vida de José para mostrar todo lo que le promete a Judá. O sea, como lo que le promete que le va a pasar a Judá con, no a Judá, sino que la promesa que hace que por la descendencia de Judá vendrá una persona que va a tener ciertas categorías, ¿ya? Sus hermanos se van a apostar delante de él, va a estar por encima de los hermanos, las naciones se van a reunir en él. Recuerden que cuando José estaba a cargo de Egipto, venían de todas las naciones a reunirse a lo que él había hecho. Entonces, como que todas las promesas que se hicieron, toda la vida de José representa la promesa del ser humano que va a venir a través de Judá. O sea, José era el más bacán y ni siquiera entra en escena. De hecho, ni siquiera tiene una tribu, sino que se toman a los dos hijos, Manasés y... Se me olvidó el nombre del otro. Efraín. Sí. Y cada uno forma la media tribu. La media tribu. Entonces, ahora... ¿No será que en ese tiempo había más honra en eso? Que tus descendientes tuvieran... No, todo lo contrario. Por eso es muy raro. Bueno, en fin. La cosa es que nos damos cuenta que ha ido avanzando. O sea, ya no debe... Para la época que estaba Noé, no sabíamos mucho, pero nos mostraron cosas particulares de una conexión de Noé hacia Abraham, o sea, un ser humano fundamental. Y ahora están conectando a Noé con Moisés, y los paralelismos son muchos. O sea, pero obviamente van guardando las proporciones debido a que cada vez tenemos más información. Ahora con la historia de Moisés sabemos de dónde viene el Salvador. Viene de la tribu de Israel, o sea, de la nación de Israel. En la época de Noé no sabíamos de dónde. Entonces, los paralelismos son muchos y no debemos pensar que es algo forzado, sino que es algo normal que están haciendo los escritores. Y toda esta situación nos debe hacer notar que la vida de este personaje que nos están contando, que hasta el momento ni siquiera sabemos el nombre, es muy importante en la trama de la historia y que tendrá una gran representación ya en lo que viene. Ahora, alguien puede preguntarse por qué se llama Moisés. El verbo Moisés, Moshe, viene de Masha, o Mosha, creo, que significa así como sacar. Porque lo que hizo la hija fue sacarlo del mar. Entonces, de ahí viene la idea, ¿ya? Moshe significa sacado. No sacado del agua, significa sacado. ¿Ya? Es súper importante. Tenemos un problema inmediato. No sé si lo notaron. Bueno, lo estuvimos comentando el otro día también, así que. El texto dice, Éxodo 2, 1 hasta el 3. Un hombre de la casa de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió, bla, 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 Moisés. Este detalle descartaría a Moisés de inmediato con el ser humano que esperamos. ¿Por qué? Porque al que o sea, debido a que se le profetizó a Judá que de su familia vendría, ya, el rey que atraería a todas las naciones hacia él.
¿No vio a David? No, pues Jesús, po. Entonces, así como el texto también descartaría a Noé de inmediato, ahí tenemos otro paralelismo. O sea, ya hablamos acerca de por qué Noé fue descartado como el hombre, este ser humano, porque Dios le dijo que usaría al ser humano para vencer la maldad. Aquí fue Dios que venció y limpió la maldad, él mismo con el diluvio. Entonces, obviamente, descartó de inmediato a Noé como el ser humano, pero sí como una persona fundamental para preservar, para hacer un nuevo pacto, para, o sea, para retomar el pacto, para preservar la humanidad, para que se pudiera hacer real la profecía, o sea, la promesa de Dios. Y por el otro lado, Moisés lo mismo, ¿ya? Es un paralelismo muy claro en todos los sentidos con Noé, de cierta forma, pero ahora vamos a verlo con mucho más detalle, con muchas otras más conexiones, porque a medida que la historia avanza se vuelve más compleja. Entonces hay más conexiones, hay más guiños, hay más hipervínculos y conexiones hacia el texto hacia atrás. No obstante, eso no significa que no sea un personaje de vital importancia en el texto. O sea, sabemos que Moisés no es la persona. Y a esta altura, uno ya como que debe decir, ¿y cuándo va a venir la persona? De hecho, si miramos la Biblia para adelante, nos damos cuenta que falta mucho para el Nuevo Testamento. O sea, como que ya deberíamos... Hay un micrófono que está prendido, hermanos. Eh, disculpen, es que es porque se meten en la grabación. Y ya deberíamos pensar como que, a ver, ya sabemos que falta mucho para que llegue la persona. ¿Pero qué va a pasar o sea, de aquí hasta que llegue la persona que esperamos? O sea, se va a formar muy claramente eh, toda la figura de esta persona y cómo va a ser. Pero hay otro detalle muy importante que también vamos a comentar un poco a medida que avanzamos. Y vamos a hablar acerca de la historia ejemplo. Ya me gustaría centrarme en esto. ¿Ya? La historia de Moisés es bien corta respecto a lo que nos cuentan. O sea, capítulo 2 nos cuenta toda la historia de Moisés de cuando nació hasta que tenía 80 años. ¿Ya? Básicamente, creció en la familia de Faraón porque una de sus hijas fue la que lo rescató y lo tomó como su hijo. Siempre supo que era judío, ¿ya? La Biblia enseña que un día quiso ir a ver a su hermano, vio que había un egipcio maltratando a un judío, así que vino, se pusieron a forcejear y todo, y entre eso murió el egipcio. Y después al otro día, Moisés de nuevo fue a hablar con ellos y vio dos judíos peleando. Y les dijo, bueno, ¿por qué se ponen a pelear y todo? ¿Ya? Y el judío le dijo, ¿quién te puso juez? O sea, ¿quién te puso como juez por nosotros? ¿Acaso era el rey de nosotros? ¿O qué, me vaya a matar así como mataste al egipcio? Y Moisés dijo, maté a un egipcio, si se llega a saber, estoy sonado, se arrancó. ¿A dónde se arrancó? A donde más te puede arrancar, po, al desierto, si no hay nada más tampoco. La cosa es que se encontró con unas chicas ahí que estaban con pastoras en un pozo, ya, terminó casándose con una de ellas, ¿Pastora? tuvo dos hijos, ya, su primer hijo se llama Gersón, porque viene de la raíz que significa soy peregrino, por eso que le puso Gersón porque era peregrino en esa tierra. En Madián, ¿ya? Y cuando tenía 80 años, un joven, ¿ya? Un joven cualquiera, Lolo, a los 80 años, andaba obviamente con las ovejas de su suegro, pastoreando en los cerros, y de repente en un cerro vio algo muy extraño, y en hebreo dice que él vio una gran visión. Entonces como que de cierta forma él pensó que estaba como teniendo una visión rara, porque no necesariamente una epifanía, pero una visión rara. ¿Y por qué era rara? Porque eh, estaba mirando y había una planta que se estaba quemando, pero no se quemaba. En llamas, pero no sé cómo. O sea, claro, se estaba quemando, pero no se quemaba. Ya, eso es lo raro. O sea, él dice, o sea, si hay un arbusto que está en el medio del desierto, o sea, prende al tiro, pues, obviamente, prende con agua. Entonces, él se estaba con fuego, no se quemaba y le pareció muy extraño y la Biblia dice que le pareció una gran visión. Entonces fue a verlo, esto es el capítulo 3 de Éxodo, y dijo, ¿what? La Biblia enseña que el ángel de Jehová estaba ahí, ya, y después menciona que Dios le dijo, y ahí es como existe el debate, no se sabe si es un ángel a través de Dios, o sea, como que Dios está hablando a través de un mensajero, o que era el ángel de Jehová representado de cierta forma como Dios mismo. Hay una creencia bastante antigua y una tradición bien antigua judía respecto de que el ángel de Jehová
lo que se llaman los dos poderes en el cielo y todo, como que el ángel de Jehová es otra manifestación de Dios, ¿ya? En el Antiguo Testamento. Y particularmente por el hecho que todas las veces que aparece el ángel de Jehová, siempre habla en primera persona como que él fuera Dios, ¿ya? Todas las demás veces que los ángeles dicen cosas, como que dicen, y Dios dice, Dios dice, Dios dice, pero cuando aparece el ángel de Jehová, dice como que él es Dios. Aparte que después en todo el relato de la historia de Éxodo y del pueblo en el desierto, la Biblia enseña que el ángel fue el ángel de Jehová liberó al pueblo de Israel. Y a veces dice que fue Dios el que liberó al pueblo de Israel, o el nombre fue el que liberó al pueblo de Israel. Y el ángel es el que está a cargo y el que tienen que obedecer porque él es Dios y qué sé yo. En fin, no vamos a hablar, la idea es como que sepan que existe ese asunto, ¿ya? Que eventualmente alguna vez es un tema más denso por el cual no les recomiendo que entren, pero que sepan que existe. Porque si alguna vez se toman con ese tema, el ángel de Jehová, ¿qué será? ¿Ya? Pero no es el caso. La cosa es que le habló, Dios le dice, Moisés, acércate, sácate las chalitas, porque esto es tierra santa. ¿Ya? Y eso es súper importante porque, bueno, también las personas lo usan como evidencia para decir que el ángel de Jehová es Dios en otra forma. O sea, es como Dios, porque ya hablamos que Dios no es uno en tres formas, manifestado de tres maneras, sino que son tres, que es lo mismo, en una unidad perfecta. Entonces la cosa es que le dice, esto es tierra santa, es como que es santo porque está él ahí. Entonces como que automáticamente se santifica todo eso. Eh, y, y en una cumbre también, pues como siempre pasaba. O sea, la temática de la cumbre también es importante, o sea, con Moisés en un cerro, con Adán en un cerro, que el Edén estaba en la punta de un cerro también. Abraham también tuvo su relación con Dios en el cerro encima, y es como una cosa bien común para ellos. Y una de las cosas que le dice es, bueno, le dice, yo soy el Dios, yo soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Ya? O sea, el Dios de su pueblo, del pueblo esclavizado. Y eso es súper importante porque le está diciendo Moisés, yo soy el Elohim, o sea, yo soy el ser espiritual que le habló a Abraham y que le hizo una promesa a Abraham y que después se le presentó a Isaac y también se le presentó a Jacob. Soy ese Elohim, soy ese ser espiritual, ¿ya? El que he estado por tantos años con ustedes, el que hizo los cielos y la tierra y todo eso. Y le dice, y yo soy el Dios también de la nación que ahora está esclavizada. He escuchado su clamor y todo. Y el versículo 8 dice, y he descendido. O sea, es como que Dios dice, yo descendí. Pero ¿dónde está Dios? Y obviamente el lenguaje es bien similar, por ejemplo, a lo que pasó en la Torre de Babel, Génesis 11. Y Dios dijo que descendió. Entonces, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de Egipto, de aquella tierra en la que, y los llevaré a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel. Ahora, esto es súper importante porque cuando la gente habla como de leche y miel, para ellos es como normal. O sea, si hay mucha leche y mucha miel en una tierra, significa que hay mucho ganado, ¿ya? Porque de ahí saca la leche. Y obviamente la miel era un alimento básico de la dieta de ellos, de las dietas, o sea, un alimento básico en la dieta de las personas de esa época, ¿ya? Entonces, como que está diciendo que están como totalmente con más que suficiente, como con provisión así máxima. Hoy en día una tierra que le fluye leche y miel no tiene mucho sentido, ¿ya? Sino que es como decir una tierra donde hay mucho trabajo, con buenos sueldos, con casas baratas y buenas, y etcétera, etcétera, etcétera. Con mucha sombra y con buena lluvia, no sé. ¿Ya? No, la analogía de leche y miel no aplica tanto para nosotros, pero para ellos tiene sentido. Y le enseña que es el lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Ahora, para nosotros puede parecer raro, pero si alguien se da cuenta y ha seguido la historia de Génesis y ha leído todo, se va a dar cuenta que esas son las mismas naciones que Dios le dijo a Abraham. O sea, Dios le dijo a Abraham que esa es la tierra donde les iba a llevar, le dijo eso a Jacob, entonces como que estas tierras de los cananeos, hititas, amorreos, fariseos, fereceos, heveos, jebuseos, ya es la tierra que se le había prometido. Entonces, Moisés ya conoce toda esa historia, porque conoce la historia de su pueblo. Entonces él sabe que este Elohim
aquí aparece el término Dios, pero sabemos que el término es Elohim, o sea, un ser espiritual. Sabemos que este ser espiritual para ellos es muy poderoso porque ellos consideran que es el que creó los cielos y la tierra. En 7 días, ¿ya? Moisés, sabemos que Moisés sabe eso porque después lo habla. O sea, Moisés sabe que Dios hizo la tierra en 7 días, Dios sabe que este Elohim es el más poderoso de todos, es el que ha puesto todo por orden, etcétera, etcétera, etcétera. Y es el que quiere, obviamente, libertar al mundo. Y aquí le dice, he descendido para librarlos de manos de los egipcios. Y eso es súper importante para Moisés, porque aparte en esa misma historia, Dios le dice cómo se llama. Y Moisés le dice, pero Dios, eh, se me cayó el mouse, perdón. Él le dice, no, hasta acá. Le dice, pero bueno, y si voy, ¿cómo me van a creer? Y me van a preguntar cómo se llama. O sea, me van a decir, ¿cómo se llama Dios? Y él les dice, mira, si te preguntan quién te mandó, diles que te mandó o sea, dile que mi nombre es Yahweh Asher Yahweh, o Yahweh Asher Yahweh. Que eso así, en español dice, yo soy el que soy. Eh, aunque más bien debería traducirse como la idea del nombre de, como que no tiene un tiempo verbal fijo, entonces la idea es como decir, yo seré siendo el que seré siendo, ¿ya? Continuamente. O sea, le está diciendo, el nombre de Dios particularmente es súper fundamental por varias razones. Una, eh, y Dios mismo se lo dice ahí a Moisés, le dice, yo soy el padre de ellos y me aparecí a ellos, pero nunca les dije cómo era mi nombre. Ahora te lo estoy diciendo a ti, ¿ya? Porque tengo una beca especial contigo. Mi nombre significa, estaré siendo el que estaré siendo. O sea, es como decir, él siempre es igual, es el mismo, no hay modificaciones. Su nombre es súper importante. Pero después le dice, ahora, tú te vas a referir a mí, y todos se van a referir a mí como Ejie, Asher Ejie. Él será el que será, en tercera persona. O sea, nadie le dice a Dios, yo soy el que soy, sino que todos le dicen a Dios, Él será el que será. Y ese evento es bien interesante en la vida de Moisés porque, o sea, no es que como que le dé la media seguridad, de hecho es todo lo contrario, Moisés reacciona así como, ¿what? ¿Ya? No tiene mucha fe, qué sé yo, pero quiero centrarme en la historia como ejemplo. Vamos a ello. Si hay algo que podemos concluir de dicha parte, o sea, del texto que leímos, es que Dios le está diciendo a Moisés que viene a liberar a un grupo de seres humanos de un imperio que está obviamente guiado por la maldad. O sea, ¿qué fue lo que hizo el emperador? Matar a los niños era malo, o sea, guiado por la maldad. Sin embargo, esta liberación o redención la hará a través de un ser humano. Eso es súper importante. Le dice, yo he venido, he descendido, o sea, he, he venido de mi espacio, de mi lugar, a el lugar de los seres humanos, para liberar a un grupo particular de seres humanos de un imperio guiado por la maldad, pero lo voy a hacer a través de otro ser humano. No sé si les suena, ¿ya? La idea es súper importante porque nos debería recordar directamente a Génesis 3.15, aunque no de la manera de Génesis 3.15, ¿ya? Porque aunque no es la persona de la que se habló en este pasaje, o sea, Moisés no es la persona claramente de la que se habló en Génesis, sí es un ejemplo real del compromiso que tiene Dios por liberar a la humanidad de la maldad. Ahora bien, voy a hacer como la estrategia que hace Pablo. Pero alguien podría decir, el texto solo dice que liberará a Israel, no a toda la humanidad. Touché, Israel. Pero aquí debemos darnos cuenta de algo que se inició con Abraham, que no sé si alguien notó. Y algo de lo que no podemos escapar y debemos entender, y es el propósito de todo el Antiguo Testamento. ¿Ya? La historia de la liberación de la humanidad a través de un ser humano se encuentra incrustada y desarrollada, me falta una I ahí, dentro de la historia de la nación de Israel. Y será la historia de la nación de Israel el ejemplo de lo que Dios quiere hacer con todos, con toda la humanidad, en cierto momento. O sea, no podemos despegar ahora, desde el momento que Dios dijo que iba a hacer algo en Abraham,
ese momento significa que todo lo que ocurra de ahí en adelante es una representación de lo que Dios va a hacer con la humanidad en Jesús. O sea, perdón, no es Jesús, en el ser humano que estamos esperando. ¿Ya? Sabemos que es Jesús, pero se supone que no sabemos para dónde va la historia todavía. Entonces, la nación de Israel, todo el Antiguo Testamento en su mayoría, es mostrarnos cómo a través de la historia de un pueblo, de una nación, Dios nos dice qué es lo que Él quiere hacer. O sea, cómo es Dios, cómo quiere tratar a las personas y qué es lo que quiere hacer con las personas, pero todo a través de un país. Eso es súper importante. Entonces ahora se nos hace un poco más complejo el panorama, porque tenemos que tomar en consideración a la nación de Israel, no solo a individuos, sino que la nación de Israel como la humanidad y como un ser humano va a ser el que vendrá por esa nación, pero nos va a demostrar con toda la humanidad lo que Dios ha demostrado con Israel. Y de hecho, la historia de Moisés es fundamental, porque es la primera vez que el pueblo de Israel ya es una nación grande, porque aquí creció, son muchas personas, es un país gigante, una nación gigante, pero ha sido sometida por la maldad, ha sido hecha esclava por la maldad. Y Dios mismo ha venido, ha descendido. Súper importante el lenguaje. El lenguaje es fundamental porque vamos a ver después cómo en el Nuevo Testamento usan el mismo lenguaje. Él descendió y tabernaculizó entre nosotros para libertarnos de la maldad. Ya, se hizo ser humano y descendió, Filipenses capítulo 2, para vencer a la maldad. O sea, y en este caso, ¿qué es lo que pasa? Dice, he descendido para librarlos de la maldad y hacerlo mi pueblo, pero a través de un ser humano. Y tú, Moisés, serás ese ser humano. Y haré un pacto con ellos, y serán mi nación, y yo seré su Elohim, yo seré su Dios, y ellos serán míos. ¿Y qué voy a hacer con ellos? Los voy a liberar de esta tierra corrompida por la maldad, y los voy a poner en una tierra nueva, perfecta, donde tendrán todo de mí, todo lo que yo quiero darles. Entonces uno dice, interesante. O sea, como que eh, hemos visto ejemplos de personas, el caso de José, o el caso de Moisés, el caso de Noé, que nos muestran, son como un ejemplo en la vida de alguien de lo que Dios quiere hacer con todos. O sea, no, José es el ejemplo de vida de lo que Dios va a hacer. Ya lo vimos, o sea, ya sabemos algo, y es que ese gobernante que vendrá a liberarnos de la maldad, eh, a causa de la maldad, su propia nación y su propia familia, con familia se refiere a la nación, a los que son de su propia eh, sangre, en el sentido de que son de la misma familia, del mismo país, su propia nación, los de su propia familia sanguínea y política, a causa de la maldad de ellos y de la envidia y del orgullo, van a querer destruirlo y va a caer a lo sumo. Pero de ahí Dios lo va a exaltar a lo máximo para reunir a todas las naciones. O sea, claramente entendemos ese principio de José. Y ahora nos está haciendo entender algo súper similar, pero a través de todo el pueblo de Israel. O sea, está amalgamado, está conectado. No podemos no interpretar la historia de Israel como la historia de la humanidad. Es más, el vocabulario de que ellos son el hijo que él ha rescatado, el hijo que él ha adoptado, viene de Israel. Dios dice que Israel es el hijo que él ha escogido, que él ha adoptado, y que le habla a la representación de la maldad para que lo libere. Y usa a un ser humano para liberar eh, a la humanidad, que en este caso está representada en Israel, de la maldad que está representada en Faraón, a través de un ser humano. Pero él mismo es el que ha descendido. Por eso que después usa vocabulario como que yo los liberté, el ángel los liberté, el nombre los libertó. ¿Ya? Pero a través de un ser humano. Ahora es importante porque para que no haya confusiones respecto a que Moisés es el hombre, usó a alguien de la familia de Leví, para que nadie diga, oh, este puede ser porque viene de Judá. No, no viene de Judá, viene de Leví. Entonces nosotros sabemos, no es Moisés, pero algo nos quiere decir con Moisés. Los escritores hacen una comparación muy grande con Noé, y Noé es como una comparación con Adán,
de que Dios nos hace, que lo que hablamos con Noé, que Dios nos quiere hacer visibles el compromiso y el deseo que tiene de restaurar todas las cosas con la humanidad. Y va a hacer todo lo que tenga que hacer. Y ya tiene su plan hecho para reunir todas las cosas, para reconciliar a la humanidad consigo mismo a través de un ser humano. Lo hizo con Noé, paralelismo con Adán. Ahora lo hace con Moisés, paralelismo con Noé. Entonces, no podemos evitar sacarnos de la cabeza. Esto lo tenemos que tener muy claro a medida que estudiemos el resto. La historia de la liberación de la humanidad a través de un ser humano está incrustada, desarrollada, ejemplificada en la historia de la nación de Israel. De su liberación, de su desarrollo y de las cosas que ellos hagan y digan. Por eso que cuando vemos el corazón de Dios hacia Israel, y las cosas, cómo Dios trata a Israel, y las cosas que Dios habla con Israel, experimenta con Israel, les dice a Israel, son las cosas que de cierta forma nos explican a través de toda la historia cómo Dios quiere hacer con la humanidad. O sea, no por nada Ezequiel 33 nos dice que el plan de Dios y el deseo de Dios no es que las personas esclavas de la maldad y amantes de la maldad se mueran y se destruyan para siempre, sino que ellos dejen de vivir en base a la maldad, en base al pecado, en base a esos caminos, y se arrepientan y sigan a Dios y se reconcilien con Dios y vivan. Ese es el deseo. Pero ahora, y Pablo así lo dice, Pablo dice, acuérdense que Dios, por su deseo, dejó que las naciones hicieran y vivieran como ellos consideraran, pero ahora que ya se cumplió el tiempo, está contando a todas las naciones y explicándole a todas las naciones y expandiendo a todas las naciones las buenas noticias de Jesús, que ahora quiere reconciliarlos a todos. Eso es súper fundamental. Cuando hicimos el estudio de Hechos, yo creo, de hecho lo comenté. El atrapa serpientes. Bueno, eso quedará para la próxima semana. Esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. La primera parte de lo que es Moisés y sentar el precedente respecto de la historia de Israel como la representación o el contexto en el que se desarrollará y se ejemplificará la historia de la liberación de la humanidad. Yo sé que quedaron con la Nada más.